ves, hijo, eso te pasa por jugar a las cartas un Viernes Santo. Y entonces el tipo dice, ajá, padre, ¿y los que me han ganado en qué día cree que jugaban, no? Y muchos de nosotros tenemos una idea distorsionada de Dios. Pensamos que si hacemos algo malo, Dios nos va a castigar, o nos puede castigar, o nos puede mandar algún mal, sobre todo cuando tenemos la conciencia poco tranquila. Y ¿qué decir sobre esto? Miren, hace 2300 años un filósofo griego que se llamaba Epicuro se paseaba por las calles de Atenas, en la Grecia antigua, y planteaba un dilema que nadie podía resolver. Y es un dilema que hasta el día de hoy sigue inquietando y perturbando a mucha gente. Y él decía, el filósofo este decía, por un lado existe el mal, todo el mundo sabe eso, lo comprobamos a diario, y por otro lado sabemos que existe Dios. Ahora, si existe el mal y existe Dios, solo hay dos posibles explicaciones para esto. O Dios no puede evitarlo, o Dios no quiere evitarlo. No hay más. Son las dos únicas respuestas que se pueden plantear. Ahora, si Dios no quiere evitarlo, entonces Dios es un malvado y no nos conviene como Dios. Ahora, si Dios no puede evitarlo, entonces no es un Dios poderoso y no nos sirve como Dios. Ese era el planteo de Epicuro. Epicuro no era ningún ateo ni ningún reaccionario, era un hombre creyente, pero él se limitaba a plantear un dilema un enigma que le resultaba perturbador y hoy también a mucha gente le sigue resultando perturbador. Y actualmente nosotros, frente a todos los males que nos rodean, sobre todo los males de la naturaleza, los tsunamis, terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, tornados, incluso la pandemia esta que estamos sufriendo todos, mucha gente se escandaliza y se pregunta, pero estamos rezándole a Dios, estamos pidiéndole a Dios, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Qué puede hacer Dios en este momento? Otra gente directamente frente al mal se ha vuelto atea y ha dicho, Dios no existe, me tengo que cuidar yo, ocuparme yo de mis cosas. Una vez leí una frase de Woody Allen, del famoso director de cine. Woody Allen decía, si Dios existe, espero que tenga una buena excusa. Y realmente es una frase genial, ¿no? Si Dios existe, tiene que tener alguna buena excusa para todo esto que está pasando. Para entender el planteo de Dios y el mal, tenemos que remontarnos al Antiguo Testamento, al pueblo judío. En el Antiguo Testamento, Dios siempre aparece como responsable de todos los males y de todas las muertes. Voy a dar algunos ejemplos breves nomás que todo el mundo conoce. Por ejemplo, en el Génesis, en el capítulo 6, Dios aparece mandando el diluvio que aniquiló a toda la humanidad. Y lo manda Él directamente, o sea, Dios es el responsable de la muerte de toda la gente. En el Génesis 19, Dios mandó fuego y azufre para destruir Sodoma y Gomorra, que mató a todas estas 4 ciudades que había ahí. Un poquito más adelante, en Génesis 19, Dios convirtió en estatua de sal a la pobre mujer de Lot que se había dado vuelta a mirar la ciudad. En Génesis 16 se nos cuenta que Dios la convirtió en estéril a Sara, la esposa de Abraham. La esposa de Abraham era estéril y dice que fue Dios el que la hizo estéril. Lo más grande que tenía una mujer en aquel tiempo era la maternidad y Dios le dio la mayor vergüenza que había. Se dice que Dios lo hizo tartamudo a Moisés en Éxodo 4, que Dios mató a todos los niños de Egipto, a los primogénitos en Éxodo 12, bueno, que le mandó la lepra a la hermana de Moisés, que hizo morir a un hijo del rey David porque el rey David había pecado, se enamoró de su vecina, tuvo relaciones con su vecina y entonces Dios lo castigó, le hizo morir al hijo. Todas las enfermedades, muertes, y no solamente las muertes y enfermedades, los cataclismos en la Biblia también aparecen provocados por Dios. Por ejemplo, él manda una plaga de serpientes venenosas que mordían a los israelitas cuando estaban en el desierto, en el libro de los Números, capítulo 21. Mandó un terremoto para que murieran todos los que se habían sublevado contra Moisés. Mandó una peste que mató a 70,000 personas en Jerusalén, en el segundo libro de Samuel. Provocó una sequía de 3 años que hizo morir a mucha gente en el primer libro de los Reyes, generó una hambruna. Bueno, todo lo que sea peste, muerte, todo el Antiguo Testamento lo atribuye a Dios. Realmente la imagen de Dios en el Antiguo Testamento es terrorífica, es aterradora.
Y uno dice, pero es palabra de Dios. Y sí, es palabra de Dios y ese Dios es un Dios espantoso. Y esta convicción es tan fuerte entre los israelitas que voy a citar simplemente algunas palabras, una palabra del profeta Isaías, en el capítulo 45, Isaías dice, y está citando palabra de Dios, yo, Yahvé, creo la luz y las tinieblas. Yo mando el bienestar y mando las desgracias. Yo lo hago todo. El profeta Oseas también en el capítulo 6 dice, Dios nos lastimó y Él nos curará, Dios nos ha herido y Él nos vendará. Y cito por último un salmo, un pobre salmista, el Salmo 88. El Salmo dice, desde mi infancia vivo enfermo y soy un infeliz. He soportado cosas terribles de tu parte, le dice a Dios. Ya no puedo más. Me has mostrado tu enojo y tus castigos me han destruido. A veces pienso en este pobre hombre, en este pobre salmista que se queja de Dios con esta oración. Ahora, la pregunta es, ¿cómo el pueblo de Israel pudo concebir una imagen tan terrorífica de su Dios? Y la respuesta es muy sencilla. Cuando se escribió el Antiguo Testamento en los libros más antiguos, las ciencias no se habían desarrollado, no se sabían las leyes de la naturaleza. Entonces los israelitas no sabían por qué caía un rayo, por qué había una inundación, por qué llovía, por qué había sequía y la gente moría de hambre. Ellos no sabían, no tenían explicación. La única explicación que tenían, Dios lo ha querido, Dios lo ha mandado, Dios manda todas estas cosas. Lo bueno y lo malo, lo agradable o lo feo, todo venía de Dios. Un israelita no puede imaginarse que pudiera suceder algo en el mundo sin que Dios lo permitiera. Entonces nosotros entendemos y aceptamos que el pueblo de Israel haya concebido así las cosas. Pero cuando vino Jesús, las cosas cambiaron. La teología sufre una modificación. ¿Por qué? Porque cuando Jesús sale a predicar, aporta una idea absolutamente nueva y original que nunca se había oído hasta ese momento. ¿Y cuál es la prédica de Jesús? ¿Cuál es la gran novedad que aporta Jesús? Dice que Dios nunca manda los males a nadie, ni a los buenos ni a los malos. Solamente puede mandar el bien. El día que Dios mande el mal, un castigo, un dolor a alguien, Dios desaparece como Dios porque Dios es amor y Dios es bueno. Y para enseñar esta idea, Jesús adoptó una metodología muy eficaz que consistía en lo siguiente. Por un lado, se dedicó a curar a los enfermos. O sea, en nombre de Dios curaba a los enfermos mostrando que Dios no quiere la enfermedad y por eso lo cura al enfermo, porque ahí no se está cumpliendo la voluntad de Dios en un enfermo. Y también resucitaba a los muertos mostrando que Dios nunca puede mandar la muerte. Y por otro lado, no solamente Jesús curaba a los enfermos y resucitaba a los muertos, sino que con su mensaje y su prédica decía esto, aportaba estas ideas. Por ejemplo, se nos cuenta que un día Jesús iba con sus discípulos caminando por las afueras de Jerusalén y vieron a un ciego de nacimiento y le preguntaron los discípulos, maestro, ¿por qué este hombre ha nacido ciego? ¿Quién ha pecado, él o sus padres? O sea, este hombre está castigado por Dios con la ceguera. ¿Por qué lo ha castigado Dios? ¿Por un pecado de él o sus padres? Y Jesús le explicó que ni él ni sus padres habían pecado porque nunca la ceguera ni ninguna enfermedad es un castigo divino. Así que Jesús dejó claramente la enseñanza de que nunca una enfermedad viene de Dios. Eso está en San Juan, en el capítulo 9. En el Evangelio de Lucas, capítulo 13, tenemos otro pasaje donde se nos cuenta que un día a Jesús le vinieron a contar que se había derrumbado una torre en un barrio de Jerusalén y que había aplastado a 18 personas. Y le vinieron a contar como diciendo, bueno, esa gente era pecadora, por eso Dios los ha matado. Y Jesús les aclara que la gente que ha sufrido ese accidente no ha sido voluntad de Dios, que no fue un accidente querido por Dios, sino simplemente un accidente y que no era un castigo por ser malas personas y que todos tenemos que vivir preparados porque no puede venir un accidente sin que Dios lo quiera. O sea, Jesús con su práctica y con sus palabras enseñó que nunca Dios permite ni quiere los males ni las desgracias. Así que, como conclusión de las enseñanzas de Jesús, tenemos que decir que Jesús, es cierto, no explicó de dónde vienen los males, pero sí explicó de dónde no vienen.
de Dios. De Dios no vienen. ¿De dónde vienen? Ah, no sé, dice Jesús, porque Jesús tampoco era un científico que sabía todas las cosas. No sabía por qué había diluvios, por qué había rayos, por qué había... No lo sabía, pero sí sabía de dónde no venían los males, no vienen de Dios. Así que a la concepción judía israelita del Antiguo Testamento, Jesús le aportó una novedad que es esta, decir que Dios jamás quiere ni permite ni los males, ni las enfermedades, ni la muerte. Ahora, cuando nosotros que somos cristianos y nos decimos cristianos, pensamos nuestra realidad, a mí me llama la atención de que muchos cristianos siguen pensando en el Dios del Antiguo Testamento, porque lo siguen culpando a Dios y lo siguen haciendo a Él como responsable de los males. O sea, muchos cristianos se han quedado en el Antiguo Testamento, no han evolucionado y no han entrado todavía en el cristianismo. Y mucha gente, yo estoy seguro que si ustedes, yo les pregunto a ustedes, si ustedes creen que Dios puede castigar, muchos o todos diremos, no, Dios no puede castigar. Pero en cuanto nos pasa algo malo, lo primero que hacemos es mirar arriba al cielo y decir, Señor, ¿por qué me estás mandando esto? ¿Por qué me estás castigando? O sea, cada vez que tenemos un mal, siempre lo interrogamos a Dios. Si tenemos un accidente, tenemos una enfermedad, tenemos un problema, lo primero que hacemos es preguntarle a Dios, ¿por qué me manda? Y eso es mentalidad de Antiguo Testamento. Eso de haberse quedado en el judaísmo, en no haber evolucionado y no haberse hecho cristiano. O sea, en el Antiguo Testamento Dios castigaba a los pecadores. En el Nuevo Testamento Dios nos enseña, Jesús nos enseña que Dios nunca castiga ni al peor pecador. En la parábola del hijo pródigo se nos cuenta de un chico pecador que va, vende toda la riqueza de su padre y cuando viene el padre le hace una fiesta. Y él reconoce, Padre, merezco un castigo, merezco una penitencia, merezco que no me trates como un hijo. Y el Padre le hace una fiesta mostrando que lo único que Dios puede hacer con el pecador es fiesta, nunca un castigo y nunca una condena. Y algunos dicen, bueno, Dios no castiga, pero sí nos manda pruebas. Por supuesto que no. ¿Cómo Dios va a probar al hombre? Y decir que Dios nos manda pruebas es también haberse quedado con el Antiguo Testamento. Y dirán, bueno, pero Dios lo puso a prueba a Abraham y le dijo que lo matara a su hijo. Sí, pero eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús nunca pone a prueba a nadie ni nos enseña que Dios puede probar a nadie. Ya demasiado dura es la vida para que Dios encima nos mande pruebas. En realidad, quien nos prueba es la vida, la gente, mi vecina, el señor de al lado, mi jefe, la gente que me hace propuestas inmorales. Ellos me prueban. Dios está para sacarme de las pruebas, no para ponerme. Si encima que yo tengo una vida dura, Dios encima me pone pruebas, me está arruinando la vida. Por eso nunca podemos decir que Dios prueba a nadie. Y si ustedes leen la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 13, ahí dice, ninguno cuando sea probado diga, es Dios quien me prueba. Miren lo que dice, nunca nadie diga, ¿por qué? Sigue diciendo, porque Dios ni es probado ni prueba a nadie. Cada uno es probado por su propia debilidad que lo arrastra y lo seduce. O sea, si yo tengo pruebas es porque mi vida es débil, la sociedad tiene sus debilidades y me arrastra. Nunca es porque Dios pueda mandar pruebas a nadie. Y termina diciendo, no se engañen, hermanos míos, de Dios solamente viene lo bueno y lo perfecto. Así que cada vez que decimos que Dios nos prueba, estamos en contra de la doctrina de Jesús. Y a veces decimos, bueno, pero Dios a veces permite las enfermedades. Por supuesto que no. Dios nunca las puede permitir ni puede querer las enfermedades. Por eso, como decía hace un rato, Jesús se la pasaba curando. Si Dios mandara enfermedades a alguien, el primer enemigo de Dios sería Jesús, porque resulta que Dios manda una enfermedad y Jesús lo cura. O sea, Jesús se opone a la voluntad de Dios. Si Jesús cura a los enfermos es para mostrar que nunca una enfermedad viene de Dios. Y lo cura porque le está diciendo al enfermo, en tu enfermedad no se está cumpliendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vos seas sano y estés sano, y por eso te voy a curar. Es triste ver cómo a veces cuando uno va a visitar a un enfermo, le dice, bueno, tienes que aceptar la voluntad de Dios.
O sea, encima que está enfermo, lo deprimimos más todavía nosotros, diciéndole, tienes que aceptar la voluntad de Dios. Y además somos tan incoherentes que después le decimos, bueno, ahora vamos a rezar para que te cures. ¿What? Si Dios le ha mandado la enfermedad, ¿cómo vamos a rezar para que se cure? Ni Dios lo va a curar porque Dios le ha mandado la enfermedad. O sea, miren cómo no pensamos lo que decimos y no razonamos. O sea, si Dios le manda y ha permitido la enfermedad, ¿cómo vamos a rezar para que se cure? Estaríamos yendo nosotros en contra de la voluntad de Dios. Todo esto nos muestra que tenemos una imagen muy distorsionada de Dios. ¿Y por qué la gente se enferma? Nos enfermamos porque somos débiles y porque nosotros mismos a veces no cuidamos nuestra salud. Muchas de las cosas que hacemos conspiran contra nuestra misma salud. Ustedes saben que hay dos enfermedades que han sido ya desterradas de la humanidad, la viruela y la poliomielitis. Son dos enfermedades que ya no existen en el mundo, se han erradicado. ¿Ustedes saben cuántas enfermedades se podrían suprimir si en vez de gastar dinero en armas, en bombas, en guerras, utilizáramos para la investigación y para ayudar a los demás? Y encima, cuando muere alguien, decimos, también hay que aceptar la voluntad de Dios. Se muere mi mamá, ¿por qué Dios ha permitido que muera? Muere una criatura, ¿por qué Dios permite que muera? ¿Cómo Dios va a permitir que muera una criatura? ¿Cómo Dios va a permitir que se muera una persona que yo amo y que yo quiero? Dios, dice Jesús, es un Dios de vivos y no de muertos. Por lo tanto, cuando muere alguien, Dios llora ante la muerte. Nunca la permite, ni la quiere, ni se complace en eso. Y aquí hay que decir lo mismo que decía hace un rato con la enfermedad. Si Dios mandara las muertes, el primer enemigo de Dios sería Jesús, porque Jesús pasaba resucitando a los muertos, justamente para decir a la gente, aquí no se cumple la voluntad de Dios. Hay una persona que se ha muerto, ahí en esa muerte no se cumple la voluntad de Dios y por eso Jesús la resucita para darle la vida. Cuando muere alguna persona, lamentablemente, el otro día leía las estadísticas, 40.000 personas al año mueren en la Argentina por culpa del cigarrillo. Estoy seguro que en los 40.000 velorios han dicho y aceptemos la voluntad de Dios. 30.000 personas al año mueren por culpa de accidentes viales. Y el otro día veía las estadísticas, por invasión del carril, 40%, por distracción del conductor, 20%, por exceso de velocidad, 15%, pero 100% por culpa de Dios. Dios es el culpable de todos los accidentes. ¿Qué tiene que ver Dios con esto? O sea, y seguimos nosotros culpándole a Dios y atribuyéndole a Él. Y ¿qué logramos con esto? Que mucha gente esté resentida con Dios, mucha gente esté enojada con Dios. ¿Por qué? Culpa nuestra, porque nosotros le hemos dicho que es la voluntad de Dios y que en el sufrimiento se consigue algo bueno y hace bien. Siempre me acuerdo una anécdota vino una vez a conversar conmigo una chica y me contaba, me decía, mire, a mí me pasa una cosa rara. Es en la época en que yo tenía una parroquia, fue a hablar conmigo a la parroquia y me dice, a mí cada vez que voy a misa me siento ahogada en la misa, no soporto la misa. Lo primero que pensé, bueno, ¿a qué cura pesado irá esta misa? Y le digo, ¿y a dónde va a misa? Aquí a su parroquia, padre, me dice. Yo me río y le digo, contame algo malo que te haya pasado cuando te ha pasado esto. Bueno, me dice, yo hace unos 2 años que no aguanto la misa. ¿Y hace cuánto? ¿Y qué te ha pasado hace 2 años? No, nada, me ha muerto mi madre, pero no es algo que me afecte. Yo digo, me dice, yo sé que Dios se la ha llevado a mi mamá y por eso estoy bien. Y yo le dije, mira, mientras vos creas que Dios se la ha llevado a tu mamá, nunca vas a tener ganas de hablar con Él ni de rezarle a Él. ¿Quién tiene ganas de hablar con un ser que se ha llevado lo que yo más amo? Eso no es un Dios, ese es un monstruo. Y ese ser monstruoso, nadie tiene ganas de conversar con Él. El día que vos le laves la cara a Dios, el día que vos lo purifiques a la imagen de Dios que tienes y descubras que Dios no se la ha llevado a tu mamá, que tu mamá ha muerto porque ha cumplido un ciclo, porque todos morimos según cómo vivimos, según lo que hacemos, según cómo nos comportamos o según lo que hacen los demás también, porque estamos inmersos en un entretejido de relaciones. El día que descubras que Dios no tiene nada que ver, que Dios no soporta la muerte y tanto no soporta Dios la muerte, que apenas muere alguien, lo resucita y se lo lleva con él porque no quiere que nadie esté muerto, vas a ver cómo cambia tu imagen. Y efectivamente, al tiempo la volví a cruzar y me dice, ya aguanto la misa.
es así. Nosotros a veces creemos que Dios nos manda ciertos males y mientras pensemos eso, le hacemos un daño a los demás y nos hacemos un daño a nosotros mismos. Y para justificar esto que es inexplicable, decimos, lo que pasa es que el dolor hace bien, el dolor es bueno, el dolor nos hace madurar. Por eso es que Dios a veces nos manda sufrimiento. Y eso no es verdad. O sea, el dolor no hace bien, el dolor hace mucho mal y además crea resentimientos con Dios. Siempre me acuerdo una anécdota de la Madre Teresa de Calcuta, que era una mujer santa, realmente santísima, pero tenía una teología un poco tradicional y un poco antigua. Y una vez la Madre Teresa de Calcuta fue a visitar una casa de chiquitos enfermos, y bueno, se acercó todos sufriendo, todos estos chiquitos, ella se acercó a cada uno de ellos, le daba un beso, y en eso vio un chiquito que estaba en una esquinita apartado de todos, ahí todo retorcido, con los bracitos, con el cuerpo, se le acercó y el chiquito le dijo, Madre Teresa, ¿por qué sufro tanto? Y la Madre Teresa le dijo, es que tu sufrimiento es un abrazo de Jesús. Y entonces el chiquito le dijo, Madre, dígale a Jesús que no me abrace tanto. Qué terrible, ¿no? Qué terrible desear que Dios se aleje de mi vida, que se vaya lo más lejos posible, que ni me abrace, ni me bese, ni se me acerque, porque por culpa de Él yo estoy sufriendo como estoy sufriendo. Y mucha gente todavía hoy sigue culpándolo a Dios de las cosas que pasan y con eso resentimos a la gente y nos resentimos a nosotros mismos. O sea, lo que tenemos que concluir de todo esto es que si hay males en este mundo, todos los males pues son provocados por nosotros, generados por nosotros. Nosotros contaminamos el agua, el aire, la atmósfera, provocamos enfermedades, provocamos muerte, y si no, es propio de la limitación de este mundo. Pero Dios no tiene nada que ver con ningún mal. Y quería redondear con, volviendo al dilema de Epicuro. ¿Por qué Dios, si Dios es bueno y Dios es amor, por qué Dios no evita los males? ¿No puede evitarlos o no quiere evitarlos, ¿no? ¿Cómo responder a este dilema? Este dilema de Epicuro nunca ha podido ser respondido por una sencilla razón. Está mal planteado. Y por lo tanto es un dilema falso, esconde una contradicción. ¿Y cuál es la contradicción, la falsedad que esconde? Este planteo de Epicuro supone que los males que hay en el mundo vienen de afuera. Y claro, si los males vienen de afuera, Dios, que también viene de afuera, los puede resolver y los puede solucionar. Pero no es así. Lo que nosotros llamamos males, sean terremotos, sean muertes, peste, inundaciones, cáncer, son problemas internos del mundo, forman parte del mundo. O sea, son los límites del mundo. Si no existieran estos males, no existiría el mundo, porque el mundo está hecho así, ese es el mundo en el que estamos. O sea, lo que nosotros decimos, este es un mal, en realidad son los límites que, digamos, a nosotros nos constituyen como persona y como realidad y como mundo. O sea, la pregunta es, bueno, pero Dios no podría haber creado un mundo perfecto, sin males. Y no podría. ¿Por qué? Porque perfecto, lo único perfecto que hay en el mundo es Dios. De ahí para abajo, todo. De Dios para abajo, todo es limitado y todo es imperfecto. Y por lo tanto, digamos, no se podría hacer un mundo sin mal. Vuelvo a decir, lo que nosotros llamamos mal en realidad es el límite del mundo. O sea, nosotros podemos vivir eternamente y no, nos tenemos que morir. Entonces, ¿la muerte es un mal? No, la muerte no es un mal, la muerte es nuestra realidad. A lo mejor la muerte es que yo me muera joven, pero eso no es culpa de Dios. Pero la muerte es la realidad porque es nuestra biología, ¿no? Dios no nos podría haber hecho inmortales, porque si nos hacía inmortal no podría fabricar hombres ni seres humanos, y nosotros somos seres humanos. O sea, no es posible un mundo sin males. No es que Dios no pueda o no quiere evitar, sino que es imposible que no exista el mal, porque en un mundo finito, en un mundo limitado, en un mundo precario, los límites de eso nosotros llamamos mal. Yo a veces pongo el ejemplo, un oso tiene, ustedes han visto cómo es la pata de un oso tiene una pata perfecta para cazar animales.
y con eso puede comer y es perfecta. Pero pídanle a un oso que agarre una lapicera y escriba. No lo va a poder hacer. ¿Y por qué? Porque no tiene la mano para escribir. Nosotros con estas manos podemos escribir, pero no podemos enfrentarnos a un león o no podemos enfrentarnos a otro. O sea, cada uno tiene límites y a esos límites les llamamos mal. Y no es un mal, eso es propio y es parte de nuestra naturaleza. Por lo tanto, Disculpame, Ariel. ¿sí? ¿Me escuchás? Se está por cortar, todo el mundo está alerta que falta un minuto. A ellos ya le escribí por el chat que vamos a reiniciar con el mismo ID, con la misma reunión, copienla en un papel o si la tenían ya puesta, vamos a reiniciar esta reunión para que puedan hacer preguntas. Vamos a ver si nos sale, pero con la misma reunión generaremos otra para que puedan intercambiar preguntas. Fíjense que yo lo escribí al ID ahí en el chat, por si no agarran un papelito y cópienlo por si se les borra.